Eso es una dieta. El ayuno de Daniel es de 21 días y durante esos 21 días Daniel no comió nada delicioso, nada que tuviese ganas de comer. Simplemente comió lo necesario para sobrevivir, para vivir. Pero nada así que le haga uno agua a la boca. No, nada de eso. Pura lechuga, remolacha, todas esas cosas que, ay, aquí comiendo. Entonces, si usted siente placer en su famoso ayuno de Daniel, usted no está ayunando. Nos tiene que costar. Bueno, pero me desvío un poquito. Entonces, durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia, dice Dios, me impidió el paso. Pero entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles del ejército de Dios. Y dice Dios, y lo dejé allá, peleando con el espíritu príncipe del reino de Persia, y te traje la respuesta a tu petición. Y esto nos muestra que muchas de nuestras oraciones fueron respondidas, porque ahí Dios dice, desde el primer momento en que oraste, te respondí. Pero tomó 21 días en llegar la respuesta. Por eso hay que persistir, porque hay una guerra espiritual en los lugares celestiales. Entonces, el ejército del enemigo, del diablo, está integrado primero por su capitán, que es Satanás. Luego encontramos los gobernadores malignos, las autoridades del mundo invisible. Y después están las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Entonces parece que se refiere a personas aquí en la tierra que están siendo usadas por el enemigo. Entonces ahí obviamente podríamos incluir los brujos, los hechiceros, los satanistas, pero también todos aquellos que se oponen a la iglesia cristiana, ¿no? El espíritu del anticristo. Después de esto están los demonios, que como ya hemos visto, son espíritus flotantes buscando un cuerpo para entrar en ese cuerpo y hacer sus pilatunas. Entonces, volvemos una vez más a usar nuestra imaginación. Aquí estamos en el campo de batalla. A este lado está el ejército del diablo y a este lado está el ejército de Dios, en donde obviamente estamos nosotros, la iglesia. El objetivo principal del diablo es dividir. Que nunca se nos olvide eso. Todo plan del enemigo en contra de nosotros tiene como propósito la división. En primer lugar, separar los matrimonios, ¿no? Llevarnos a pelear con nuestra esposa. Ese es su objetivo, el divorcio. Pero también destruir los hogares, porque como la familia es idea de Dios, el enemigo está en contra de todas las ideas de Dios. Él no quiere ver familias felices, unidas, riéndose, comiendo juntas. Dentro del propósito de división, obviamente está la iglesia, dividir la iglesia, dividir los equipos de trabajo dentro de la iglesia, sacarnos de la iglesia, también dividirnos de los otros cristianos y alejarnos de Dios. División. Su arma es la mentira. Él es padre, él es mentiroso, dice Juan 8:44, y padre de toda mentira. Entonces, él siempre va a atacar, o casi siempre va a atacar con mentiras. Mentiras en nuestra mente en contra de Dios. Dios no te ama. Dios no oyó tu oración. Dios es pobre, Dios es malo. Mentiras. Pero también mentiras en contra de otras personas, en contra de mi esposa, en contra de mis hijos, en contra de mis amigos, en contra de personas de la iglesia. Mentiras. Pero también mentiras en contra de nosotros. No soy capaz, no puedo, me voy a enfermar. Es el dardo o el arma principal del enemigo. Falsas acusaciones, calumnias en contra de otros cristianos, chismes, celos, envidias,
malentendidos, traición, culpabilidad, lujuria, intimidación, amor al dinero, problemas financieros, enfermedades. Todo esto tiene que ver con la mentira. Ahora, muchos dirán, no, pues ¿qué tiene que ver la lujuria con la mentira? Pues mucho, el enemigo viene y nos hace creer que eso nos va a traer felicidad y mentira. Con respecto a las enfermedades, Él nos hace creer que el plan de Dios es que estemos enfermos. Todo es mentira. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Desde su campo, desde su lugar en el campo de batalla, Él lanza dardos hacia la iglesia, hacia donde estamos nosotros. Y Él lo hace de manera muy estratégica. Él nos ha estudiado a cada uno de nosotros durante mucho tiempo. Y por eso Él conoce cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras inseguridades, nuestros temores. Él conoce nuestro pasado y precisamente ahí es donde Él nos va a atacar. Dice en Mateo 13:24, el reino del cielo, es decir, la iglesia, es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Yo creo que si nosotros reconocemos que detrás de casi todas las separaciones, las divisiones, las peleas en los hogares, en el matrimonio y en la iglesia, está el diablo o hay un plan estratégicamente planeado por el enemigo, no vamos a caer en su trampa. Pero ese es el problema. Nosotros creemos que todo tiene que ver con la dimensión natural. Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pero muchos no conocen las maquinaciones del enemigo y por eso siguen siendo blancos de todos los ataques. Entonces, a estas personas el enemigo les manda un dardo de mentira. O más bien, a todos nosotros que estamos en el ejército del enemigo, el diablo nos va a mandar un dardo de mentira. Entonces, por eso, para ilustrar, aquí tengo mi flecha y mi arco. Y mi hijo me dijo, por favor, no se lo apunte a nadie. Entonces, desde aquí está. Funciona mejor, créanme. Pero se va por el aire y cae. Cae sobre uno de nosotros. Lo que pasa es que cuando cae, no nos damos cuenta que es un dardo del enemigo. Y comenzamos a creer que es una verdad. Entonces, es una mentira en contra de mi esposa o en contra de su esposo. No, él ya no te quiere. Él está harto de usted. Él ya tiene otra. Ese es el dardo, ¿no? En la mente de muchas personas está ese dardo. A partir de ese momento, como ya hay un dardo en nuestra mente, el enemigo nos lleva a ver cosas que antes no veíamos. Entonces decimos algo como uy, mire esa bruja, como mira a mi marido. Esa bruja lleva 20 años viviendo cerca de ustedes y hasta hoy se da cuenta. Es una mentira. O sea, ¿cómo es posible que una persona pasó de ser alguien tan especial y de repente es la bruja? Es una mentira. Ese es el arma del enemigo.
De repente empezamos a sentir cosas que antes no sentíamos. No, uy, lo odio, no lo soporto, me quiero morir. Sentimientos que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque un dardo cayó, pero no nos dimos cuenta. Este mismo dardo comienza a magnificar las debilidades de la otra persona y nos obsesionamos en contra de él o en contra de ella. Por el otro lado, si esto es un ataque al matrimonio, el esposo o la esposa están pensando cosas similares. Camino a casa, de repente piensan como, ay, qué pereza ir a casa para estar con esa vieja cantaletuda. Vamos a ver qué cuento inventa hoy. ¿No? Y por eso llegamos a nuestra casa ya con una mala actitud o a la defensiva. Y la esposa le dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? No, todo bien, todo bien. Pero ojo, no ha pasado nada. Pero son simplemente mentiras que el enemigo puso en nuestra mente. Lo mismo hace dentro de la iglesia. Nos divide con chismes. Nos pone dardos en nuestra mente cuando somos víctimas del abuso de autoridad de alguien. Celos. Hay intenciones ocultas, hay rebeldía, orgullo, intimidación. Y con el tiempo, ¿no? Pasan meses, semanas, meses. Esas personas que están siendo influenciadas por esta mentira del enemigo, de repente comienzan a hacer un acuerdo con ese demonio. Ya no es solo una influencia, sino que ya están de acuerdo con las mentiras del enemigo. Su corazón se les daña, se llenan de rencor, se deprimen, se enferman. Y luego, el mismo dardo que el enemigo puso en ellos se lo clavan a otra persona ya dentro del ejército de Dios. Y esa es la gran estrategia del enemigo. Los cristianos nos matamos entre nosotros. O sea, lo más triste es que ya muchos cristianos no necesitan ni siquiera al diablo. Con ello les basta. ¿Por qué? Porque un solo dardo, ¿no? Y la Biblia habla de dardos de fuego, encendidos con odio, con una cantidad de cosas, nos lleva a nosotros a hacerle daño a otras personas. Y nos convertimos como unos infiltrados del enemigo en el ejército de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y es aquí